Eh, entonces, como bien se los estaba explicando, aquí tenemos la descripción de cómo la perturbación comienza a presentarse en este proceso químico. Eh, Nuevamente, pues este es un proceso en el que pueden hacer la lectura de las diapositivas y recalcular asuntos tales como, miren la pendiente, m es igual a n.84 kilovatios sobre segundo, que sería la variación, el cambio. ¿Qué otra cosa puede alterar acá? Miren, esto se va a hacer con una función rampa, ¿sí? Pero también puedo decir que esto es una función escalón, que el cambio es inmediato, que llega y hay un cortocircuito y que en lugar de obtener 202.16, la perturbación es que esto cae inmediatamente hacia un nuevo valor de estado estable, 50 kilovatios. ¿O qué tal si en lugar de que se dañó esa resistencia, más bien hubo un sobrepotenciamiento de esa resistencia térmica y de 202.16 kilovatios, que es un valor que obtuve analizando esto en estado estable? Digamos que esto cambió y que avanzó hasta ser 500 kilovatios en un instante cero. Es decir, la forma de esa perturbación, ¿sí?, corresponde a ese a, a ese mapa mental que puedan hacer ustedes con la noción de perturbación de un proceso químico, ¿sí? Lo que, lo que modele esa perturbación del proceso químico. Bueno, esto que encuentran acá es la descripción matemática de una perturbación con estas características. La dificultad un poquito de este curso que tienen los estudiantes, o a veces la mayor parte del paño de lágrimas de esta asignatura, simulación y control de procesos, es que esta materia ya en un semestre tan avanzado abunda nuevamente en modelos matemáticos. Y no es que abunden modelos matemáticos, más que eso, más que tocarles otra vez temas de matemáticas, está en que esta materia los usa y los aplica a los sistemas físicos. Es decir, que una de las competencias que hay que tener muy claro para avanzar en este curso es la relación de la matemática con los modelos físicos. Todo tiene, todo lo que sucede en un proceso debe, debe, eh, debe cambiar, debe modelarse a punta de matemáticas. El caso de la perturbación no es ajeno a eso. Es decir, aquí debo tener un modelo matemático para este modelo de perturbación, y observen que el modelamiento de esta perturbación se hace por intervalos de tiempo. Antes de la perturbación, este valor es 202.16. Luego de la perturbación, es decir, entre un instante 0 y un instante 120, sucede esta función. Y luego de 120, tengo esta función. Ahora, le hago esta pregunta para que piense internamente, ¿sí? La pregunta es, o el primer proceso mental que tiene que tener usted claro es el siguiente. ¿Cómo grafico esto en Scilab? ¿Cómo obtengo esta función escalón en Scilab? Recuerden que en la clase pasada vimos, o ya llevamos 2 semanas en estos aspectos, vimos que a partir de sumar y restar funciones, podemos obtener estos comportamientos, ¿vale? Les reitero, el análisis que hay que hacer aquí es, y si quieren recapitular esta presentación, lo primero que les sugiero es obtenga esta gráfica usando Scilab, ¿vale? Usted tiene que hacer esa práctica.
¿sí? Si ya surgen dudas, si ya tiene limitantes, si ya las cosas no le funcionan, pues pregúnteme. Para eso estoy como docente. Pero sí hagan ese ejercicio. Téngame esa gráfica en Slido. Bueno, entonces, para conocer cuál es la respuesta de este proceso, tengo que hacer indiscutiblemente el análisis de una ecuación diferencial. Esto ya cambia, esto ya cambia. En el momento en el que ustedes meten una perturbación al proceso, el balance cambia en su naturaleza. Cambia o deja de ser un balance en estado estable y pasa a ser un balance en estado transitorio. El estado transitorio es aquel en el que las variables de proceso cambian y ese cambio es función del tiempo. Es dominio del tiempo. En este caso, que la perturbación tiene que ver con el calor, pero la respuesta del sistema no es el cambio en el calor, ¿sí? Mientras la variable del proceso que actúa como perturbación aquí es el calor, la respuesta del sistema es la temperatura. ¿Y cuál temperatura? Es la temperatura que antes era la temperatura 3. T sub 3 es el valor de la temperatura en estado estable. Pero a partir del momento en el que se incluye la perturbación, T sub 3 cambia y se vuelve T, simplemente T, y esa T es función del tiempo. Esta ecuación 3 es una sola ecuación. Nuevamente, entrada de energía. Nuevamente hay, bueno, estas dos son entradas de energía. Esta de aquí es una salida de energía. Perdón, Esto es una entrada, esta es una entrada de energía, esto es una salida de energía y pillen esta belleza de aquí. Esta es la perturbación. Esa perturbación es una función del tiempo. ¿Y dónde está que esto es una función del tiempo? ¿Cómo así que es una función del tiempo? ¿Por qué es una función del tiempo? ¿Dónde está esa función del tiempo? Está aquí, ¿sí? En esta diapositiva. Esta es la función del tiempo. Entonces, esto, hasta este punto no disponemos de herramientas, no hemos recordado las herramientas matemáticas para modelar, para resolver esa ecuación diferencial de forma analítica, ¿sí? Eso se hace con transformadas de Laplace, ¿sí? Porque esta es una ecuación de esa naturaleza. Pero lo que estamos intentando entender o lo que estoy intentando explicar en estos momentos es precisamente cómo a través de SICOS, cómo a través de Simulink, que corresponden a herramientas o a componentes de MATLAB y de Scilab, cómo usando eso puedo hallar, puedo caracterizar estos procesos. Y estos procesos precisamente son los fenómenos físicos que vamos a controlar con otros elementos, ¿vale? Con otros elementos. Pero antes de comenzar a controlar un proceso es necesario entender cuál es la naturaleza de las perturbaciones, de los cambios que pueden suscitarse en un proceso de naturaleza química, de naturaleza agroindustrial, de naturaleza alimenticia, ¿vale? Bueno, entonces este proceso es el calor que puede entrar en esa resistencia y eso es función del tiempo. Además, tenemos este nuevo argumento. Esto ya no es cero. Miren que como esto es estado transitorio, esto cambia. El estado transitorio aquí, en un balance de materia, sería variación de la masa respecto al tiempo.
Y aquí en estos sistemas es la variación de la energía respecto al tiempo. Pero ¿cómo estoy contando la energía? La energía, les recuerdo, es producto de el flujo másico o este F, aquí lo representé con una F, ese flujo, multiplicado por un C sub, perdónenme un ratico, no es flujo. Esta energía es la masa que tengo en el sistema, M, ¿sí? La masa que tengo en el sistema, multiplicado por una función de la temperatura o un T. Como estoy cambiando esto por una variación, esto ya cambiaría. Un delta de E sería igual a delta de M por una función de la temperatura. Aquí hago la observación. No es que sea T, sino es una función de la... Ah, ya. Esto es T por una temperatura de referencia por un C sub P, ¿vale? Eso, así ya lo tengo, la energía, la entalpía, miren. Masa por C sub P por un delta de T, ¿sí? Cuando esto cambia y se vuelve un diferencial, un cambio, esto se vuelve la diferencial de la masa por T menos T sub 0 por C sub P. Pero ¿qué pasa con la masa y el C sub P? Esto y el C sub P son constantes, no cambian, ¿sí? Eso sucede si el nivel del tanque no cambia, no se altera. Por lo tanto, tendríamos que esta variación de la energía es igual a la masa por C sub P por delta de T menos T sub 0. Bueno, porque salen, porque son constantes, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo cuento la masa que está, la masa o la materia de líquido en ese tanque? Esa M, que le repito, es constante. Pues tengo que multiplicar el volumen por la densidad. Y ahí es donde entra en juego esto de aquí. Densidad por volumen es igual a masa, ¿sí? Masa. ¿Y qué pasó con el C sub P? Pues bueno, ese es un error que acabo de identificar en esta presentación. Bueno, aquí esto debe ir multiplicado por el C sub P. P de erratas. Esto debe ir multiplicado todo por el C sub P, que es una constante, ¿vale? Entonces, pues ahí está este modelo, ¿sí? Pues, bueno, esto igual está queda grabado para que ustedes lo recapitulen y si tienen avión, pues entenderlo. Ah, miren, aquí está explicado, es más, leyéndolo también lo pueden entender mejor, pero aquí sí está el C sub P, ¿vale? Rho por B por C sub P, que me falta aquí. Bueno, aquí está una explicación, lo pueden leer en la comodidad de sus casas, ¿sí? Y aquí vamos a reemplazar los datos. Nuevamente tenemos la importancia de las diferentes unidades, ¿sí? Y si vieran el tiempo que me tomé escribiendo el LaTeX, todas las unidades para que quede claro, ahí fue donde más me demoré en esta presentación, porque incluí todas las dimensiones posibles de las variables del proceso. La densidad, que era 1 kilogramo sobre litro, la cambié a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es un poquito dispendioso de programar. Miren, esto es la carpetica de lo que genera el documento, ¿sí? Y la diferencia con un procesador de textos como Word es que estas presentaciones que les estoy enviando quedan mejor escritas porque la calidad tipográfica es mucho mejor, quedan mucho más claras. El asunto es que hay que programar, ¿vale? Entonces, toda esto, la programación de esa variable, de esa presentación, ¿sí? Miren, son 202 líneas. Ya le voy cogiendo habilidad en esto porque parece
Cuando uno no sabe, todo le parece dispendioso, pero ya conociendo dónde están las herramientas, de verdad que esto es fácil y mejora toda la calidad de las presentaciones. A mí me gustan estas presentaciones en LaTeX porque son, uno, muy sobrias, no tienen animaciones, el esquema de colores, yo sé, eso ya ha sido estudiado por mucha gente, o sea, el mensaje queda mejor, queda, queda más claro cuando uso una paleta específica de colores y no cambio esto. Entonces, tiene unas ventajas, ¿vale? En fin, volviendo al modelo, al reemplazar datos, llego a esta ecuación. 20,52 kilojulios sobre Kelvin. Eso surge de toda la manipulación de las unidades. Delta de T sobre delta de T es igual a, y lo pueden leer, ¿vale? Miren que todas estas son constantes. Perdón, son valores físicos. ¿Qué me falta reemplazar aquí? ¿O qué dejé sin reemplazar en esta ecuación? Este Q de T. ¿Dónde está eso? Está más arriba. Esa es la función perturbación. ¿Sí? Pero todo lo demás aquí ya son valores establecidos. Ya son valores que se conocen. Bueno, en esta ecuación, a ver, en esta ecuación voy a reemplazar variables y la voy a simplificar. Aquí dejo de colocar las unidades para simplificarla y que ustedes tengan un modelo más parecido a Scilab, ¿sí? A Scilab. O a SICOS, a lo que hemos venido trabajando. El modelo queda mucho más complejo. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es el siguiente. Bueno, aquí tengo la simplificación y la ecuación matemática es esta, la ecuación 4. Miren, ecuación 4. Donde tengo delta de x, tengo unas constantes que se suman. Miren que ya he reemplazado esta t menos 25 por esta función de teta. ¿Sí? Esta es la variable que voy a obtener. Entonces, delta de esta función, de este reemplazo que hago, de esta sustitución que hago, es igual a todo lo que encuentran aquí. Y a esto se le suma esta variable que es la perturbación. ¿Sí? Como buena ecuación diferencial, esta ecuación diferencial tiene una condición de frontera, es decir, un valor en cero. Un valor en cero. Y esto es igual a 45. Y esto es igual a 4. ¿Vale? Entonces, después de todo ese bagaje de conocimiento, de todos esos asuntos que deben leer detenidamente para entender cómo se modelan los fenómenos físicos, ¿sí? Que pues ahorita como estamos iniciando, se les va a dificultar, van a tener preguntas, cuestionamientos. Ahí es donde, pues, chicos, búsquenme y vemos cómo hacemos eh, eh, para explicarles, para que queden las cosas claritas, ¿sí? Y más ahorita que estamos trabajando de forma remota, pero más ahí pues, deben buscarme para responder esas dudas, pero sí tienen que hacer el proceso de lectura, tienen que poner de su parte leyendo esto detenidamente porque pues yo le invertí un tiempo en que esto quede lo más claro posible a través de esta presentación, ¿vale? Bueno, entonces aquí tengo la función que voy a graficar en Scilab, ¿sí? Miren, aquí está el modelo de Scilab. Les voy a explicar brevemente este modelo que tienen ustedes ya reconocen en una gran medida los bloques que tenemos aquí. Espero que los reconozcan, porque ya, miren, a ver,
¿Qué falta ahí? El bloque rampa lo hemos trabajado, el bloque suma, el bloque ganancia, el bloque constante, el bloque integral, ¿sí? Obviamente es un diagrama mucho más complejo que el que hicimos al inicio de clase. Pero esperaría que ya muchas de estas figuras les sean familiares. En esto que queda de clase, ¿cuál es el ejercicio que les planteo? A manera de taller, es un ejercicio de repaso, no es un ejercicio que vaya a recibir. El propósito es que ustedes se formen en Scilab. El ejercicio es el siguiente. Ya tienen este esquema, ya saben de dónde salen las cosas. Lo van a graficar ustedes en Scilab y van a ver. El propósito de todo esto es que obtengan esta que es la respuesta del sistema. Miren, esta es la variable y, esta es la variable t, ¿vale? Les voy a explicar en este sentido este diagrama, cada una de las cosas que hace. Nuevamente, observen que aquí lo que tenemos es que este bloque me representa el delta de teta sobre delta de t es igual a lo que entre este bloque, ¿sí? Este cablecito de acá contiene la variable teta. La variable teta. Entonces, observen que acá ya se tiene este delta de teta y lo que hago a través de la manipulación de todo el sistema es este bloque de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Necesito tener delta de este teta multiplicado por una constante, obsérvenlo aquí, teta multiplicado por una constante. Eso lo hago con la función ganancia, ¿cierto? Es decir, que este teta va a ir multiplicado por una función ganancia. Además, voy a tener una constante. Tengo que sumarle a esto una constante. Y observen aquí que esto es negativo y esto es negativo. Eso se ve involucrado en la función ganancia, pero en la función suma, pero no me voy a adelantar. ¿Dónde está escrito esto en Scilab? En la parte inferior. Esta constante la multiplico por esta variable, la multiplico por una constante, y lo que sale de esto es esta constante menos 1.67 por 10 a la menos 3, que así se escribe, multiplicado por teta, y entra aquí. Entra este bloque suma, ¿sí? Si aquí ya lleva este signo negativo, aquí lo que va conectado aquí, este puerto lleva signo positivo, ¿vale? Pero también lo pude haber multiplicado por una constante y aquí solo incluir el signo menos que hace exactamente lo mismo, o sea, lo resta. Bueno, ese signo negativo o lo ponen en este bloque o lo ponen en este bloque, ¿sí? No en los dos porque menos por menos da más. Entonces no se está haciendo nada. Por otra parte, tenemos que ya que tengo esta parte de la ecuación estructurada en mi modelo, observen que tengo el valor de una constante. Esto en ningún punto está que va multiplicado ni por el tiempo ni por teta, es simplemente una constante que voy a sumar a esto que ya tengo acá. Entonces necesito un bloque constante. ¿Dónde está ese bloque? Obsérvenlo aquí. Menos 2.35 por 10 a la menos 2, menos 2.35 por 10 a la menos 2 aquí. Como lleva un signo negativo, aquí le voy a poner ya el signo positivo. Simplemente en la configuración de este bloque suma, bueno, el signo de lo otro no lo sé todavía, pero sí tengo un 1 para este de aquí, coma, más un 1 positivo porque responde al signo de este puerto y otro 1 que es el signo de este puerto de aquí. ¿Vale? Entonces ahí tendría los diferentes signos de esto. No sé ahorita con esto qué va a pasar. Si necesito un menos, un más, lo voy a estudiar. Ahora, ¿qué es este cuento de aquí? Que aquí viene lo más largo, miren. Este es Q de T. ¿Vale?
Y el ejercicio ya lo habíamos hecho al iniciar estos conceptos, este discurso. Hace 2 semanas hablamos de cómo modelar esas perturbaciones. Para eso necesito 2 bloques de perturbación. Voy a buscar dentro de mis archivos el proceso, este bloque, pero no quisiera darle la respuesta de la programación de esto. Quisiera que venga de su parte para que identifiquen los problemas que van a encontrar al intentar modelar estos procesos, ¿sí? Para que identifiquen las preguntas que tienen. Entonces, esto se lo podría enviar, digamos, el sábado o el domingo al grupo, este diagrama, pero sí es necesario que vayan ya, intenten sacar esto, ¿sí? Y la configuración de estos bloques, pues la tengan clara. Lo que hace a través de esta suma, estos 2 bloques, y luego multiplicar por 4.87 por 10 a la menos 3. Este número, ¿dónde lo vieron? Miren, está acá arriba. 4.873 por 10 a la menos 4. No, no lo vieron por ahí. Pero sí está relacionado con esta pendiente, ¿vale? Está relacionado con esta pendiente. Bueno, igual tienen que revisar el modelo para revisar por qué estoy multiplicando esta función, miren aquí, esta perturbación por 4.87 por 10 a la menos 4. Es decir, esta perturbación, antes de sumarla al sistema, la estoy multiplicando por una función ganancia. Una función ganancia, miren aquí. Por eso, estos bloques, estos 2 bloquecitos de acá son la función, perdón, aquí hay un error. Aquí. Esto de aquí es Q de T, la perturbación, y al multiplicarlo por esto tengo esta perturbación multiplicada por este valor. Y esto se suma a este bloque. Todo este modelo se mete a la integral. Ahora, si lo grafico directamente, antes de meterlo a este cuento, miren, si lo grafico directamente, estoy graficando teta. Pero recuerden que teta menos, a ver, que teta era igual a t menos 25. Como la gráfica que quiero es la del tiempo, la de la temperatura, entonces esto significa que la temperatura es igual a teta, que lo tengo aquí, miren, aquí tengo la función teta, ¿sí? Voy a decir otra cosa porque parecería una grosería de mi parte. Entonces, como tengo la función teta aquí, ¿sí? Ay, entonces, lo que hago es despejarla, miren. Teta sería igual a T, a ver, la temperatura es igual a teta más 25. Y como aquí tengo teta, necesito sumarle 25 para graficar T en función del tiempo. Por eso creo que necesito el reloj aquí, ¿vale? Ahora bien, observen que como ya les doy la respuesta, miren aquí, esta es la temperatura y esto es el tiempo, la temperatura de salida de esta corriente. Les recuerdo, estas diapositivas ya las tienen en el WhatsApp, ¿sí? Entonces, esto es la temperatura, esto es el tiempo. Este es el instante cero. En el instante cero bajó el valor de esa resistencia térmica, se apagó, qué sé yo, hubo un corto y táquete. Entonces, aquí estaría sucediendo es más, hay forma de, aparte, en otro osciloscopio, graficar la función perturbación. Entonces, lo que obtendría es que este es instante cero aquí, y la perturbación, recuerden que hace esto.
Este es el valor en estado estable, que era 216 si no estoy mal, y este es, cambia la mitad, y este es el tiempo 120. Bueno, si quieren se devuelven a la perturbación y hallan esta gráfica. Pero esto también se podría graficar simultáneamente en Scilab, la perturbación versus la respuesta. Una cosa es la perturbación, otra cosa es la respuesta. ¿Qué pasa? Que ese tanque venía la temperatura siendo 70 Celsius y cuando ocurrió la perturbación, como se apagó parcialmente esta resistencia, redujo el calor, miren que el tanque mismo reduce también su temperatura, pero no sigue el mismo tiempo que la perturbación, es decir, no se demora 120 segundos. El tanque en responder esto que yo denomino el tiempo de respuesta, que corresponde entre el tiempo cero, donde funciona la perturbación, y donde se estabiliza la señal, que ocurre más o menos a los 3600 segundos. Miren que esto ya es un nuevo valor en estado estable, y ese nuevo valor en estado estable es cerca a 40. Pues bueno, todo este lapso de tiempo, 3400 segundos, es lo que se demora el sistema en responder ante este daño, ante esta fluctuación, ante este problema, ante esta perturbación, ¿vale? Y eso, estimados estudiantes, es lo que se aprecia, se verifica en simulación y control de procesos. Ahora, esa es la respuesta a la perturbación. A medida que avance el curso, vamos a conectar otros elementos al loop de control para lograr estabilizar lo más rápido posible esta señal y que de pronto, si hay un cambio de eso, la variable de respuesta no sea esto, sino que sea, venía en 70, ocurrió una perturbación, listo, se bajó, pero luego cuando el control respondió, esto sigue siendo 70, es decir, que se estabilice el proceso, ¿vale? Y estas respuestas ya vienen en una parte posterior del curso, que es cuando hable de la respuesta del ciclo o del lapso cerrado de control. Bueno, y hacia allá nos dirigimos, hacia conectar los diferentes elementos de control para estabilizar esas funciones. Bueno, ¿cómo lo ven, chicos? Esto lo voy a dejar en el grupo. Tienen una práctica, ¿sí? En el Scilab, que es obtener ese diagrama ahí y configurarlo para obtener esa